bienvenidos a nuestro segmento de consulta al especialista. Agradecemos a todos quienes ya se están agregando a nuestra señal a través de elnorte.es en nuestra plataforma de Facebook. Damos nuevamente la bienvenida al doctor Jorge Favara, quien es traumatólogo, y vamos a estar hablando de temas muy importantes para todos ustedes. Doctor, bienvenido. Buenos días, gracias mil por la invitación, estoy para servirles. Y bueno, pues doctor, esta es la segunda ocasión que lo tenemos aquí hablando de estos temas muy importantes que son en el ámbito de la traumatología. Y precisamente en este ámbito tenemos un tema que para muchos es muy importante y se trata del dolor de la columna. Así que vamos a iniciar hablando de este dolor. Y doctor, ¿cuáles son las principales causas del dolor de la columna? Bueno, lo que es más importante comentar es que se dice que el 90% de la población en algún momento de la vida tiene dolor lumbar, que es básicamente la mayor causa de frecuencia del dolor de columna. Y ahí las causas generalmente están asociadas a sobreesfuerzos, levantar objetos pesados, malas posiciones posturales, actividades en que implican mucho esfuerzo físico, y la falta de calentamiento previo, son entre las causas que más se ven. Esto se trataría como que las causas van enfocadas a como que las personas no tienen ciertos cuidados más que a enfermedades, o también podría ser. Pueden darse por enfermedades, pero generalmente la mayor parte de las veces, el 90%, son problemas de tipo músculo-ligamentar, generalmente por movimientos forzados, bruscos, sin que esté preparado el cuerpo para hacer una actividad de ese tipo, que puede ser desde el hecho de agacharse bruscamente a recoger algo, a querer levantar un quintal de cualquier cosa o un tanque de gas, y empiezan los problemas. Entonces, realmente uno debería aprender a cuidar un poco más su cuerpo para evitar llegar a este tipo de situaciones. ¿Y para esto influye la edad, o el dolor de espalda se puede presentar en personas de cualquier edad? Se puede presentar generalmente en cualquier edad, especialmente ya en adultos jóvenes, desde los 17 años en adelante, y es mucho más frecuente ya en personas que pasan de 40 años en adelante. Precisamente porque tenemos esos malos hábitos, ¿no? Sí, así es. Y en cuanto a la prevención, ¿cuáles serían como los consejos en general que podemos tomar en cuenta en nuestro día a día, ¿no?, para evitar este problema? Básicamente, en cuanto a prevención, cuando vaya a hacer algún tipo de actividad, hacer un calentamiento previo para evitar este tipo de desgarros. El evitar hacer actividades exageradamente forzadas, si es que incluso si tiene un trabajo fuerte, utilizar una faja o un corsé lumbar que le permita hacer la actividad sin que le sobrecargue al organismo. Que el corsé, la faja, hace lo mismo que hace el palito que se pone al lado de un árbol que está creciendo, que es un soporte externo. Entonces, si es que la actividad es muy fuerte de un cargador, de alguien que carga tanques de gas o actividades de ese tipo, debería utilizar cierto tipo de protector que le permite evitar que sea su organismo el que soporte todas las cargas. Al inicio de esta entrevista usted hizo una anotación muy importante que se trata de los adolescentes, ¿no? Esto se enfoca principalmente en lo que es el peso de las mochilas, ¿no? La influencia, el hecho de que utilicen mochilas, especialmente la tendencia a los problemas de las mochilas que les obligan a usar cargas pesadas que pueden incluso causar deformidades de columna, tipo escoliosis, todo por una carga mal distribuida de peso. Precisamente en este aspecto ya el Ministerio de Educación emitió un comunicado para los estudiantes, docentes y profesores que tengan en cuenta lo que es el peso de las mochilas, ¿no? Pero también ahí hablaban del problema que se realiza cuando se ponen las mochilas que van de un solo hombro. Esto cuéntenos cómo influye en los dolores de espalda. Claro, si se utilizan solamente en un solo hombro, la carga de peso es excéntrica, está fuera de la línea media del cuerpo y determina de que haya una mayor predisposición a un solo lado y determina que se presente con mayor frecuencia. Idealmente debería ser o bien la mochila de que esté entre los dos hombros y que soporte la espalda, y también de que lleven solamente el tipo de útiles necesarios, porque a veces exageran, les hacen cargar objetos mucho peso en libros y todo, y causa problemas. Entonces, para quienes les gusta este tipo de mochilas que van de un solo hombro, podría ser una alternativa para quienes no vayan a cargar muchas cosas dentro de ella, ¿no? Claro, y ahora que hay las mochilas con ruedas, práctico.
Y bueno, también nos comentaban que en el caso de las mochilas con ruedas, normalmente lo que se hace es alar la mochila, ¿no? Pero la recomendación sería más bien como empujar la mochila para no tener estos problemas, ¿o no influye en nada? Básicamente no se utiliza mucho, pero más prudente, como dice, sea de pronto de que las empuje. Pero en nuestro medio de 100 mochilas, normalmente hay así, muy pocas las que existen, pero sería más prudente aprender a cuidarse. Y básicamente, o sea, se presenta, puede presentarse en el colegio, todo, pero los dolores de tipo lumbares generalmente se asocian más en personas que ya van avanzando en edad, especialmente ya personas de 50, 60 años en adelante, porque está asociado también con lo que habíamos comentado anteriormente, que se presenta ya una artrosis a nivel de los cuerpos vertebrales, entonces pierden elasticidad y si es que es forzado a algún tipo de actividad viene la molestia de los dolores. Cuando el dolor está focalizado en un solo sitio, de pronto es solamente de tipo musculoligamentar, pero puede presentarse con ya irradiación al nervio ciático por una irritación que puede estar asociado en muchos casos solamente por el muy leve, discreto en la parte muscular cuando hacen una actividad forzada, pero puede presentarse más allá y puede presentarse una hernia de disco, que es el hecho de que parte del disco intervertebral que se encuentra en los cuerpos vertebrales, que tiene un contenido mucoide que hace un efecto de amortiguamiento, puede salir prolapsado hacia atrás, como cuando coge un chocho con casca de todo y la aplasta y sale el chocho con fuerzas hacia la raíz nerviosa. Y si es que es hacia la raíz, puede causar ya el problema de una lumbociática. Si es discreto, incluso pueden ser solamente con tratamiento conservador. Solamente una de cada 10 hernias de disco ameritan cirugía. La mayor parte van bien con tratamiento conservador. Y cuidándose en casa, como hablábamos anteriormente, ¿no? Claro, los cuidados, utilizar siempre una posición adecuada para dormir, no dormir boca abajo, utilizar un colchón semirrígido, ortopédico, semiortopédico, no utilizar el tipo de camas tipo hamacas ya en forma permanente, un rato no va a pasar nada. Antes habían las camas que eran solo de resortes que se doblaban totalmente y claro, eso causaba mucho más problemas. Son uno de los tantos factores que influyen por este tipo de problemas. Cuando empezamos con este tipo de dolores, ¿cuándo sabemos que debemos acudir ya al especialista porque se trata de un problema más complejo? Claro, generalmente, si es que el dolor es de una intensidad leve, es muy probable que con un analgésico discreto pueda pasar, pero si ya es un dolor que ya pasa 24, 48 horas, y especialmente si es que hay irritación de rama nerviosa, hay irradiación del dolor básicamente hacia las piernas, hacia el muslo, hacia la región glútea, y peor si es que se presenta con parestesia, o sea, amortiguamientos, hormigueos, pérdida de fuerza, ya te llama la atención porque hay que descartar que se puede presentar una hernia de disco. Y de las lumbalgias generalmente a veces cuando van a la consulta de uno hay casos de que incluso cuando han estado muchos meses a veces se realiza una infiltración lumbar vertebral que se pone cierto tipo de medicamentos y la mejoría es dramática, ¿no? Hay casos de pacientes que uno dice, pasé 5 años con molestias desde que me hicieron eso, no me ha vuelto a molestar durante 5, 6, 7 años. O sea, sí influye el hecho de que busquen ayuda, porque hay personas que pasan meses o años con dolores crónicos de columna y nunca buscan a alguien quien les dé una solución. Y bueno, pues para lo que estábamos conversando anteriormente de cuáles son las medidas preventivas que debemos tener, uno de los factores que también influye mucho es cuando las personas trabajan en las oficinas y están trabajando en su computador. Al final del día van a tener el dolor de espalda si es que no tuvieron las medidas correctas, ¿no? ¿Cómo sería una postura correcta para sentarse frente al ordenador? Lo primero, básicamente, o sea, el hecho de pasar sentado todo el tiempo determina que se presenten las enfermedades taxistas o choferes que pasan todo el tiempo en esa situación o como entra con tipo oficinistas. La silla debería ser una silla que tenga un apoyo lumbar para que la columna esté recta, no que esté totalmente arqueada, porque eso es lo que determina la mayor situación de problemas. Entonces, claro que es importante el aprender a sentarse, el tener una silla que tenga un buen apoyo lumbar
y que de una manera no esté tensionado. Nos hablaba también anteriormente de lo que son los colchones, ¿no? Los colchones ideales para que no tengamos este tipo de problemas. Y en cuanto a posturas para dormir, ¿existen las adecuadas tal vez? Claro. Generalmente es conveniente dormir boca arriba o de lado con las rodillas discretamente flexionadas y caderas flexionadas. No debería usarse la posición de dormir boca abajo porque le forza la columna a una situación anormal que no debería estar. Y en cuanto a, por ejemplo, los estudiantes, cuando llega el momento de hacer deberes o de estudiar, a veces existe el problema de las mesas, ¿no? Que están a veces muy altas o muy bajas. ¿Cuál sería el tamaño adecuado para no forzar a la espalda? En términos generales, por un lado la situación de la silla, por otro de que el pupitre esté más o menos a la altura de donde deberían estar los codos al frente, para que no esté ni muy bajo ni demasiadamente alto. Eso son lo que se llama la ergonometría en la utilización de las diferentes posiciones que debe tener el organismo frente al trabajo que se está realizando. Entonces, de hecho son capítulos largos, se puede hablar de eso, de gentes de que pasan a veces solamente tensionadas, por estar tensionadas presentan dolores de columna cervical. Y en cuanto a esos dolores también, ¿puede estar relacionado lo que es los dolores de cadera con la espalda? El dolor lumbar generalmente se irradia a caderas, pero la cadera, como específicamente hablamos de cadera en la articulación coxofemoral, o sea, la cabeza del fémur con el coxal, eso generalmente es de lo que habíamos comentado anteriormente, más está asociado a problemas degenerativos a ese nivel, una artrosis de lumbar como tal, y la espondiloartrosis lumbar, que es la artrosis de columna, o por actividades de sobreesfuerzo que realizan, da el dolor en la región lumbar, que es lo más común, y con irradiación del dolor incluso en la región glútea, hacia las nalgas, a veces hasta el muslo. Con los problemas de columna dorsal en personas de que pasan mucho tiempo encorvadas. Y sí, incluso uno debería aprender a cuidar su columna. Muchas personas vemos de que a veces incluso en la forma de caminar diario pasan encorvadas, y para eso existen los correctores de columna y todo, porque la columna debería estar erguida. De hecho, cuando la cabeza está muy hacia abajo, está forzando en una cantidad de peso que es mucho más serio. O sea, puede haber, dependiendo del grado de ángulo que tenga la cabeza, puede presentarse hasta como si tuviese 3 de boliche sobre la región dorsal alta, y si es que pasa de 60 grados, incluso hasta como 6 bolas de boliche, o sea, el grado de presión puede ser muy extremo a lo que se estaba realizando. Nos habla usted de la corrección de postura, ¿no? Esto cuando la persona que tiene este tipo de curvatura, ¿no? En lo que es la espalda, quiere volver a la posición normal, que es la posición recta, ¿va a sentir dolor en ese proceso de corrección? Más que dolor, el problema es vencer un hábito, porque a veces son hábitos de años. Hay situaciones en que, claro, ya es tan determinado por ese tipo de situación de que ya se presentan cambios en la columna, en que se empiezan a acuñar los cuerpos vertebrales, se empieza a presentar signos de artrosis entre los cuerpos vertebrales, pero generalmente para que llegue a eso llevan años, 10, 20 años, que es lo ideal, es tratar de evitar llegar a que la columna ya tenga un grado degenerativo importante. En cuanto a las personas que deben todo el tiempo como que trabajar con pesos realmente fuertes, ¿no? ¿Cuáles serían las recomendaciones que les podríamos dar a estas personas? Primero, bueno, básicamente desde que utilice un tipo de faja, corset. Segundo, si es que tienen que cargar peso, tratar de distribuir el peso entre los dos brazos, no en un solo lado. Y en lo posible, si es que es factible, de que no se forcen demasiado, es que hay alguien quien les ayude o dispositivos que le permitan hacer eso. Por ejemplo, en los tanques de gas es más fácil comprarse un carro que cargue de 4 ruedas el tanque de gas que andarse cargando uno mismo todo el tanque. O sea, hay cosas que son pequeñas y no implican mucho costo. Pero para quienes deben estar todo el tiempo con esto, podrían ser la alternativa las fajas. Claro, de ley. En cuanto a las operaciones que nos comentaba al inicio, doctor, ¿las operaciones de espalda son complicadas y riesgosas?
Claro, una cirugía de columna es una cirugía que debe ser realizada por personas que tengan experiencia, son de alto riesgo y tiene que ser bien valorado si se justifica o no un procedimiento quirúrgico. La gente a veces piensa que de entrada todo dolor de columna o que le digan hernia de disco es igual a cirugía y no es así. Eso le comentaba que del 90% de los casos de hernia de disco no justifican la cirugía, porque cualquier procedimiento quirúrgico es un riesgo y eso no es culpa necesariamente del médico, sino de una serie de circunstancias que pueden estar asociadas a cualquier procedimiento quirúrgico. Entonces, en lo posible se debe valorarle bien a ver si realmente hay una justificación de una cirugía. Y ahí es la importancia de acudir a un Claro, especialista, ¿no? Que esté claro, debidamente certificado. así es. Bueno, doctor, la parte del dolor de la espalda, esta es una de las enfermedades laborables que más se presentan a menudo. Claro, y de hecho a nivel mundial son de las que más problemas dan porque son las personas las que generalmente determinan que por medio de seguros se impliquen mayores costos, que presenten después riesgos de incapacidades por considerarse discapacitados y todo. Entonces, si es mucho el dinero, son millones que se manejan en los pacientes que tienen ese tipo de problemas, Y que esto se podría prevenir obviamente. con todo lo que En la hemos mayor comentado. parte de las veces, claro, es previsible. Ujú. Y doctor, una consulta que nos hacían sobre los nudos en la espalda. ¿Qué son los nudos en la espalda? Bueno, ese es un nombre de tipo, más bien de tipo popular, ¿Ya? porque no existe. Lo que sucede es que pueden haber el hecho de que a nivel de músculos haya una tensión y generalmente con masoterapia, o sea, con masajes y hay rehabilitación onda corta, diatermia, rayos infrarrojos, luz ultravioleta, iontoforesis, magnetoterapia. Son procedimientos que permiten que la musculatura se relaje, que esté en buenas condiciones y se evite la situación esa de tensiones, que es lo que la gente llama que están con nudos o con cuerdas, ¿no? O sea, es tratar de quitar la situación de contractura, de tensión de tipo muscular que hay en una parte de la columna. Y precisamente hablando del tema de los masajes, ¿no? Es importante que nosotros acudamos a una persona que realmente esté capacitada en dar estos masajes, estas terapias, porque si lo hacemos con alguien que no ha tenido los conocimientos, ¿cómo podríamos estar afectando nuestra salud? Claro, uno de los problemas de nuestro medio es que la gente piensa mucho en el empirismo, a donde los fregadores, sobadores, que realmente eso estaba bien hace 500 años atrás, cuando llegó Cristóbal Colón a América, y estamos en otra época. Para eso hay servicios de rehabilitación, personas que se forman en fisioterapia, que dominan las técnicas de este tipo y que evitan de que se presentan situaciones de complejidad. A veces cuando van donde fregadores, se presentan el hecho de que empiezan a hacer los masajes con manos sucias, que les ponen hierbas, que les ponen cosas encima, causan abscesos, porque se dilatan los poros de la piel y los microorganismos que puedan tener en sus hierbas y en las cosas que están manejando, penetran hacia la dermis y pueden presentarse, es que hay una falta de defensas del paciente, causan abscesos o problemas de osteomielitis, que es el proceso de infección del hueso, causan artritis séptica, o sea, procesos de infección a nivel de articulaciones, por lo cual se debería evitar eso. Sin embargo, es una cosa que, por desgracia, está muy centrada en nuestros medios como algo que es de tipo popular. Más bien como el llamado a las personas para que puedan ser conscientes, ¿no?, de su Claro. salud y no dejar en manos de cualquier persona este tema tan Claro, delicado. porque en la parte que generalmente dicen es de que a veces puede ser costoso una atención médica, pero para algo también hay el Ministerio de Salud Pública que no se cobra un centavo en ningún dispensario, nada, y es más de tipo cultural, o sea, la gente prefiere irse a veces donde el empírico a ir a un centro hospitalario. Y haciendo la reflexión como del gasto que se tiene en una persona que tenga estos conocimientos
al tratamiento que se realiza cuando ya está todo esto, ha pasado algo más grave, sería claro. mucho más caro, ¿verdad? Obviamente. Sí, generalmente uno está a veces acostumbrado, por desgracia, que llegan donde uno cuando ya tienen fracturas consolidadas en mala posición, problemas de abscesos, artritis sépticas, o sea, hay situaciones que son a veces muy complejas, una osteomielitis que se presenta en un hueso, a veces puede ser una cruz para toda una vida. Bien, doctor, estamos ya llegando a la parte final de esta entrevista y como consejos generales para evitar el dolor de la columna, ¿cuáles pueden ser? Básicamente cuidar su organismo, el no hacer actividades demasiado forzadas, si van a hacer actividades de tipo deportivo, hagan siempre un calentamiento previo y básicamente cuando estén sentados, posiciones de que esté la columna recta, sin que esté forzado, tratar de caminar también con cabeza más alta para que no tienda a estarse presentándose la deformidad porque tiene agachada la cabeza. Entonces, mucho implica el hecho de que pueda cuidarse de eso, dedicarse a hacer un poco más de actividades deportivas. La natación es el mejor ejercicio para la columna, pero siempre que hagan ejercicio, especialmente los que hacen fin de semana, con un calentamiento previo. Bien, con estos consejos hemos terminado la entrevista de hoy. Agradecemos al doctor Jorge Favara por estos importantes consejos y les invitamos a ustedes a seguirnos el próximo jueves que tendremos un nuevo tema interesante con nuestro especialista. Muchas gracias.